Una yegua escapó del rancho y la encontramos en la tumba de mi padre. Lo que descubrimos ahí no solo desafió todo lo que creíamos saber, también abrió una herida que nunca imaginamos volver a tocar. Suscríbete para más historias emocionantes de yegua que te atraparán desde la primera línea. Comenta desde dónde nos ves. El portón del corral tronó como un disparo. La traba de hierro rebotó contra la madera y el alazán más nervioso se lanzó hacia la salida, ojos encendidos, resoplando tierra húmeda. ¡Quieto, diablo!, gritó Elvira, ya con la reata en la mano. El viento de la madrugada venía frío desde el cerro, trayendo olor a rastrojo y a café viejo. Elvira clavó las botas en el lodo y tiró del lazo con un giro aprendido en carne propia. El caballo se frenó. La cuerda se tensó como cuerda de guitarra y por un segundo todo quedó suspendido. El aire, el vapor que salía del hocico del animal, el latido acelerado en las sienes. El portón volvió a chillar, a punto de caerse. Mini terremoto. Elvira soltó medio metro de soga para no quebrarle el cuello al animal. Cerró el cuerpo y con la otra mano alcanzó la traba. «Aguanta, muchacho», susurró. «No te voy a soltar». Diablo pataleó, levantando piedritas que pegaron en las espinillas de Elvira. Un chasquido seco. La argolla del poste cedió. Elvira giró el lazo y lo pasó por un tronco de mezquite. La hebra mordió la corteza. El caballo cabeceó, pero ya estaba sujeto. «Ahí estás», dijo sin darse permiso de temblar. Un claxon rajó el silencio. 3 toques impacientes desde la terracería. Elvira se limpió el sudor con la manga, acomodó el sombrero y caminó hacia el portón de entrada, todavía con el pulso galopando. Un taxi color mostaza, cansado de kilómetros, echaba humo por el escape. La puerta trasera se abrió y apareció Clara, cabello recogido, mochila al hombro, una maleta con rueditas que no entendía el terreno. «Tía», dijo con una sonrisa que no sabía si pedir perdón o permiso. «Te caí de sorpresa». Elvira miró el equipaje, luego los zapatos blancos de ciudad manchándose de barro al primer paso. Por dentro, un eco. «No avisan, nomás llegan», pero extendió los brazos. «Pues ya estás aquí», respondió, abrazándola fuerte. Clara aspiró el aire frío, como si buscara reconocer una fotografía vieja por el olor. «Huele a lluvia y a establo. ¡Qué raro y qué rico!», soltó una risita nerviosa. Otro golpe metálico desde el corral. Elvira se tensó de nuevo. «Luego te doy café. Primero el portón. Ven». Caminaron entre surcos y charcos reflectantes. Elvira le prestó a Clara su rebozo para cubrirse el cuello. A cada paso, el mezquite soltaba gotas que caían como monedas sobre la tierra. Al llegar, Elvira metió el hombro contra la madera vencida. «Agárrame aquí», indicó, y Clara empujó sin chistar. Elvira clavó un clavo nuevo con martillazos secos, mini clímax. El último golpe acomodó la traba, el portón quedó firme, y Diablo al otro lado bajó la cabeza vencido. «¿Siempre es así de temprano?», preguntó Clara frotándose las manos. «Más temprano», dijo Elvira, y por primera vez sonrió un poco. El rancho no perdona el sueño. El taxi se alejó levantando polvo. Elvira y Clara regresaron a la casa grande. El porche olía a madera vieja y geranios. En la mesa, una taza invertida esperaba como si supiera que ese abrazo estaba pendiente desde años atrás. Elvira sirvió café de olla. El vapor perfumó la cocina con canela. «¿Y tu mamá?», preguntó como quien tantea el agua con la punta del dedo. «Se quedó en Iztacalco. Dice que me hace bien despejarme». Clara evitó la mirada. «Nomás vengo unos días». Elvira asintió. «Unos días se vuelven temporadas si el campo te muerde». Pensó sin decirlo. Tomó un sorbo y dejó la tacita sobre la mesa. El golpecito de barro contra la loza le trajo una imagen nítida. Su padre, don Aurelio, corrigiendo su postura sobre el caballo. «No le pongas miedo al lazo, mija», decía él, bigote poblado, manos curtidas. «Si dudas, te gana». «No dudo».
había respondido ella, apenas con 15 años, tragándose las lágrimas. Pattern interrupt. Un repiqueteo en la ventana. No lluvia, piedritas. Elvira se levantó rápido, abrió. Nadie. Solo el patio, el aljibe, el cielo blanco a punto de aclarar del todo. Volvió a sentarse, apretando el rebozo sobre los hombros. ¿Traes hambre?, preguntó, volviendo a lo tangible. Hay tamales de anoche. Clara asintió con entusiasmo. Mientras comían, los silencios se llenaron con ruidos chiquitos. El cuchillo contra el plato, una silla que rechinó, el ronquido de la estufa. Tía, Clara dudó. ¿Te molesta si me quedo en el cuarto de la abuela? Quiero ver sus arreglos, sus santos. Ahí están. ¿Cómo los dejó?, dijo Elvira, y otra vez la memoria hizo un corte limpio. Su madre encendiendo veladoras, el resplandor naranja lamiendo el marco de una foto en sepia. Don Aurelio serio, traje prestado, mirada de piedra. La luz terminó de derramarse sobre el patio y el canto de las tórtolas dio la hora sin reloj. Antes de que el sol se trepe, dijo Elvira, te voy a enseñar a revisar cercos. Si te vas a quedar unos días, mejor que te ensucies hoy. Clara sonrió, nerviosa y contenta. Va, pero primero sacó del bolsillo del suéter una cajita metálica, vieja, abollada. La encontró mi mamá en una caja. Dice que era de tu papá. Elvira se quedó inmóvil. La caja tenía el peso exacto de una voz. La abrió, un silbato de latón, opaco por el tiempo. Al tacto, aún tibio como si hubiera estado guardando un aliento. Se lo ponía aquí, murmuró tocándose el pecho. Para llamar a los potrillos, sopló. El silbido cortó el aire con un filo que partió la mañana en dos. Afuera, los caballos se movieron inquietos. Diablo relinchó, como contestando desde el corral. Miniclímax. El eco del silbato trajo inesperado el crujido de unos pasos apresurados en la grava del patio. ¿Oíste?, susurró Clara. Elvira ya estaba de pie, tomando la escopeta vieja que colgaba detrás de la puerta. No te asustes, dijo, aunque el corazón le golpeaba la garganta. A veces los muchachos cruzan para cortar camino. Abrió la puerta con firmeza. Solo el aire fresco y el olor a hoja mojada. Nadie. Sin embargo, junto a la pila de agua había un rastro de lodo con forma de herradura, reciente, bien marcada. No son muchachos, dijo Elvira, agachándose para mirar la huella. Hoy los animales andan inquietos. Clara miró hacia el corral, donde la silueta de los caballos vibraba como una sola sombra. ¿Siempre pasa algo aquí? Siempre, respondió Elvira, guardando el silbato en la bolsa del rebozo. Por eso hay que estar despiertas. Tomó las llaves del cuarto de huéspedes y se las entregó a Clara. Deja tus cosas, cambia esos zapatos. Te espero en la bodega. Vamos a empezar por el alambre sur. Clara asintió, arrastrando la maleta con torpeza y una sonrisa curiosa. Se detuvo en la puerta y volteó. Tía, gracias por recibirme. Elvira sostuvo su mirada un segundo largo. Aquí todos caben, dijo, y la voz le salió más áspera de lo que quería. Pero la tierra cobra con trabajo. Clara desapareció por el pasillo. En el patio, la huella de herradura parecía dibujar una flecha hacia el camino del panteón, más allá del mezquite grande. Elvira se inclinó otra vez, tocó el borde húmedo con la yema de los dedos y un escalofrío, chiquito pero claro, le caminó por la espalda. La mañana por fin se abrió completa. Elvira colgó la escopeta, se ajustó el sombrero y respiró hondo. Afuera, el rancho esperaba con su lista de pendientes y algún misterio escondido entre los surcos. Antes de dar el primer paso, apretó el silbato en el bolsillo. «Ándale, Aurelio», murmuró. «No me sueltes la mano hoy». El gallo todavía no cantaba cuando un golpeteo suave en la puerta del cuarto de Elvira la sacó del sueño. Se incorporó con pesadez, tanteando las sandalias junto a la cama. «Tía», la voz de Clara sonaba apagada, como si no quisiera despertar a nadie más. Elvira abrió la puerta y la encontró con la cara pálida, el cabello revuelto y los zapatos en la mano. «¿Qué traes, niña?», murmuró, frotándose los ojos. «Es Estrella», tragó saliva. «No está en el corral».
Esa frase bastó para que Elvira se enderezara de golpe. No preguntó cómo lo sabía ni por qué estaba despierta a esas horas. Simplemente pasó de largo, agarró el rebozo y salió a la galería. La bruma de la madrugada estaba más espesa que de costumbre, colgando baja, como si cubriera algo. Elvira cruzó el patio a paso rápido, sintiendo la humedad pegársele a la ropa. Llegó al corral y vio el portón entreabierto, la traba colgando torcida. El silencio pesaba, roto solo por el gotear lento de la pila. «Esto no se abrió solo», murmuró agachándose para examinar la tierra. Ahí estaba, una serie de huellas frescas marcadas en el barro. No eran muchas, pero sí lo suficiente para ver que Estrella había salido tranquila, no a la carrera. Clara llegó detrás, abrazándose a sí misma. «Anoche la vi desde mi ventana. Estaba echada, tranquila», dijo. «Pero cuando me desperté para tomar agua, ya no estaba». Elvira se incorporó, mirándola de reojo. «¿Escuchaste algo?» «Solo un silbido, muy lejos». Clara bajó la voz. «Como el que diste ayer». Ese comentario le encendió una chispa incómoda en el pecho. Recordó el silbato de su padre y el eco extraño que había provocado. «Vamos a seguir las huellas», dijo Elvira, buscando una lámpara de mano. El barro estaba fresco, lo que significaba que Estrella no había salido hacía mucho. Las huellas se dirigían hacia la parte baja del terreno, donde el cercado de alambre se encontraba con un portillo viejo. A cada paso, la niebla parecía abrirse y cerrarse detrás de ellas, como queriendo borrar el camino. «¿Y si se fue sola?», preguntó Clara, intentando que su voz sonara ligera. «Estrella no es de irse, y menos de noche», respondió Elvira sin mirarla. Cuando llegaron al portillo, lo encontraron abierto. La bisagra chirrió con un sonido largo, incómodo. Afuera, el sendero se abría hacia el camino principal. «Mira», Clara señaló algo en el suelo. Un pañuelo de tela, arrugado y húmedo. Elvira lo levantó, sintiendo el peso mojado entre los dedos. Lo conocía, era uno de los que Rogelio solía llevar atados al cuello en las faenas. Lo guardó en el bolsillo del rebozo sin decir nada. «¿Quién es Rogelio?», preguntó Clara notando el gesto. «Luego te cuento», dijo Elvira, apurando el paso. El sendero se volvía más firme y las huellas de la yegua se marcaban claras. Avanzaban en línea recta, como siguiendo un rumbo decidido. Elvira empezó a reconocer el camino, no hacia los potreros, no hacia la presa, sino hacia el cementerio del pueblo. Un cosquilleo frío le subió por la espalda. «Tía», Clara también lo notó. «¿Por qué iría para allá?» «Eso es lo que vamos a averiguar», contestó Elvira, aunque su voz tenía un peso nuevo. El pueblo dormía, y el único sonido era el crujido de las piedras bajo sus botas. Al llegar a la reja del panteón, encontraron la puerta entreabierta. No había candado. Elvira empujó despacio, las bisagras protestaron como viejas quejas. Adentro, la niebla se colaba entre las cruces y lápidas. Las huellas de Estrella continuaban, zigzagueando un poco, hasta detenerse frente a una tumba conocida, la de don Aurelio Montes. Elvira se quedó inmóvil. La losa estaba limpia, como si alguien hubiera pasado un trapo recientemente, y sobre ella una herradura brillante, nueva, que no pertenecía a Estrella. «Esto no tiene sentido», susurró Clara. Elvira agachó la vista y junto a la herradura vio algo más, un papel doblado en 4. Lo abrió con manos firmes, aunque por dentro sintiera que algo se quebraba. En letras torpes, apenas legibles por la humedad, decía: «Perdóname, hermana». El corazón le dio un golpe seco contra el pecho. Guardó el papel junto al pañuelo en el bolsillo, como si al juntarlos pudiera armar una respuesta. «Vámonos», dijo, dándose media vuelta. «¿No vamos a buscarla aquí?», preguntó Clara confundida. «No está aquí». «Pero alguien quiso que viniéramos», respondió Elvira, saliendo del panteón sin voltear. Al cerrar la reja, un relincho lejano, hueco, resonó desde la parte trasera del cementerio. Elvira apretó el paso, pero el sonido se apagó tan rápido como había aparecido. El camino de regreso se hizo más pesado. Elvira no hablaba.
Su mente repasaba cada palabra, cada gesto, cada silencio de los últimos años. La niebla empezaba a disiparse y con ella el manto de calma que solía cubrir las mañanas en San Miguel del Río. Cuando llegaron al portillo, el viento sopló fuerte, moviendo las ramas del mezquite grande. Entre las hojas, un destello metálico. Elvira levantó la lámpara. Otra herradura, esta sí vieja y oxidada, colgando de un alambre como amuleto olvidado. La bajó, la sostuvo un instante y luego la metió en el bolsillo junto a las demás pistas. «Tía», Clara la miró con cautela. «¿Tú crees que alguien nos está dejando mensajes?» Elvira no respondió. Caminó hacia la casa con la lámpara encendida, como si la luz fuera suficiente para ahuyentar lo que empezaba a despertar en el rancho. Dentro, el café aún estaba caliente sobre la estufa. Elvira se sirvió una taza, pero no bebió. Se quedó mirando el vapor subir, como si en esas volutas pudiera encontrar la cara de su padre, o la de alguien más que aún no se atrevía a nombrar. Y afuera, en algún punto del campo, Estrella esperaba. O tal vez no. El sol apenas asomaba cuando Elvira y Clara volvieron a salir, esta vez con la luz suficiente para ver bien el camino. El aire olía a tierra húmeda y a hojas frescas, pero bajo ese aroma se colaba un nervio extraño, como si algo las estuviera observando desde la distancia. «Aquí», dijo Elvira agachándose. «Mira cómo pisa, no es huella de carrera, es de paso firme». Clara se inclinó junto a ella. La herradura se había marcado perfecta en el barro, con un filo reciente. «Como si supiera a dónde va», comentó, enderezándose. Elvira no respondió. Se ajustó el rebozo y empezó a seguir el rastro. Las huellas bordeaban el mezquite grande, cruzaban el arroyo seco y se internaban por un sendero de piedra suelta que no llevaba a los potreros. A cada tramo, el silencio se volvía más pesado. Los pájaros, que a esa hora siempre hacían un escándalo, parecían guardar distancia. El sonido de las botas sobre la grava era lo único que rompía la calma. «¿Este camino?», preguntó Clara. «Va para el Camposanto», dijo Elvira sin voltear. El comentario cayó como piedra al agua. Clara apretó el paso para alcanzarla. «¿Y por qué iría para allá?». «Eso mismo me pregunto». Caminaron un buen trecho hasta que el terreno se niveló. Elvira conocía ese camino de memoria. Lo había recorrido muchas veces, pero siempre con flores en la mano y un peso en el corazón. Ahora lo seguía con el estómago encogido, siguiendo los pasos de un animal que no tenía por qué estar ahí. Al llegar a la entrada del cementerio, la reja estaba apenas cerrada, sin candado. Elvira la empujó con la mano abierta y las bisagras se quejaron con un chirrido agudo. Dentro, las huellas continuaban, rectas, sin titubeos. «No puede ser», murmuró Elvira. «¿Qué?», preguntó Clara. «Va directo a la tumba de tu abuelo». El nombre de don Aurelio Montes todavía pesaba en el pueblo. Un hombre duro, de palabra cortante y manos de hierro para el trabajo. Amado y temido a partes iguales. Elvira no había pisado su tumba en meses, quizá un año. La última vez había sido en el aniversario de su muerte, cuando se quedó sola un rato frente a la lápida, sin decir nada. El camino entre las tumbas estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo los pasos. Las cruces de madera, algunas torcidas por el tiempo, se inclinaban como saludando su paso. Al doblar por el pasillo principal, ahí estaba, la tumba limpia, la piedra clara brillando con el sol débil de la mañana. Estrella no estaba, pero las huellas llegaban justo hasta el borde de la losa y se perdían ahí, como si se hubiera quedado parada frente a ella un buen rato. Clara se acercó, agachándose para tocar el borde del mármol. «Está tibio», dijo sorprendida, como si el sol le hubiera pegado todo el día, pero apenas amanece. Elvira se agachó también. Había algo más, sobre la losa, una flor seca y una herradura nueva, brillante, que no pertenecía al animal. «¿Quién dejó esto?», preguntó Clara. Elvira no contestó. Su mirada estaba fija en la piedra, en el nombre de su padre grabado con letras firmes.
Recordó de golpe la última vez que lo vio con vida, sentado en la mecedora, con la mirada fija en el horizonte, sin decir nada. Había querido hablarle, pero no lo hizo, y esa conversación quedó pendiente para siempre. Clara, incómoda con el silencio, miró alrededor. ¿Crees que alguien más vino anoche? Lo sé, dijo Elvira, señalando el suelo. Alrededor de la tumba, además de las huellas de Estrella, había marcas de botas, grandes con la suela gastada. Elvira se enderezó y miró hacia el fondo del cementerio. Entre la niebla que todavía flotaba baja, juraría haber visto una sombra moverse. Dio un paso hacia adelante, pero cuando parpadeó ya no había nada. «Vámonos», ordenó. Salieron por la misma reja, cerrándola tras de sí. El camino de regreso se sentía más largo, como si la luz del día no lograra despejar del todo lo que habían visto. Clara miraba a cada rato por encima del hombro, y Elvira, aunque intentaba no mostrarlo, también iba atenta a cualquier ruido. Al pasar junto al arroyo seco, un relincho fuerte las detuvo en seco. Venía de lejos, del lado del monte. Elvira apretó la lámpara en la mano, aunque la luz ya no era necesaria. «Es ella», dijo Clara. «No lo sé», respondió Elvira. «Pero si es Estrella, alguien la está guiando». El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas. Entre el sonido, Elvira creyó escuchar algo más, un silbido breve, como el que había tocado con el silbato de su padre. El corazón le dio un vuelco. No dijo nada y siguió caminando, pero por dentro sabía que lo que acababan de ver en el cementerio no era una coincidencia. Esa mañana, mientras guardaba la herradura nueva en la bodega, Elvira sintió que los hilos del pasado comenzaban a tensarse otra vez, y que ese camino hacia la tumba de don Aurelio apenas estaba empezando a mostrarles su verdadero destino. Elvira y Clara bajaron por la calle empedrada que cruzaba el centro del pueblo. El calor empezaba a levantar ese olor a polvo y piedra vieja que se mezclaba con el aroma a pan recién salido del horno de la esquina. Elvira caminaba con paso firme, pero por dentro iba repasando las huellas, la herradura brillante y el papel encontrado en la tumba de su padre. Al llegar a la plaza, Clara señaló el kiosco. ¿No es esa la señora que estaba ayer en el panteón? Elvira siguió la mirada. Sentada en una banca, con su delantal azul y un sombrero de palma ladeado, estaba doña Remedios, la cuidadora del cementerio desde que cualquiera en el pueblo podía recordar. Tenía las manos ocupadas en desgranar maíz, pero sus ojos se movían atentos, como si nada se le escapara. «Vamos», dijo Elvira enderezando la espalda. Cuando se acercaron, doña Remedios dejó el maíz sobre un pañuelo y sonrió, mostrando apenas los dientes. «Si no es la hija de don Aurelio y la muchachita que vino de la capital». «Buenos días, doña Remedios», saludó Elvira. «Buenos serán, si una duerme tranquila, pero últimamente ni el sueño se asoma por el panteón». Elvira frunció el ceño. «¿A qué se refiere?» Doña Remedios miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie escuchara demasiado cerca. «Pues que en las últimas semanas he visto sombras que no me gustan. Y no hablo de almas en pena, no, hablo de gente viva, de carne y hueso, que ronda de noche donde no tiene nada que hacer». Clara dio un paso adelante. «¿Dónde exactamente?» La mujer le clavó la mirada. «En la tumba de tu abuelo. Y no una vez, varias». Elvira apretó los labios. «¿Quién?» Doña Remedios se encogió de hombros, pero sus ojos decían otra cosa. «No me gusta señalar, pero la silueta es de un hombre alto con sombrero que camina como quien conoce el terreno. No lleva flores, no reza, solo se queda ahí, parado». Un silencio espeso cayó sobre las tres. Clara miró a su tía esperando que dijera algo, pero Elvira no se movió. «Anoche, por ejemplo», continuó doña Remedios, «escuché el relincho de un caballo. Me asomé por la reja y vi una yegua blanca hermosa parada junto a la tumba, y él estaba ahí también.
pero cuando quise acercarme, se fueron sin hacer ruido, como si se los hubiera tragado la tierra. Elvira sintió un escalofrío subirle por la nuca. La imagen de Estrella en la oscuridad, junto a esa figura, se clavó en su mente. ¿Podría reconocerlo si lo ve de día?, preguntó. Si me deja mirarlo bien, sí. Elvira se levantó de la banca. Gracias por decírmelo, doña Remedios. Solo tenga cuidado, hija. Hay cosas que cuando se revuelven no se pueden volver a tapar. El camino de regreso al rancho fue distinto. Clara iba callada, procesando lo que había escuchado. Elvira, por su parte, no dejaba de pensar en una posibilidad que no quería decir en voz alta, que Rogelio estuviera detrás de todo. «Tía», dijo Clara rompiendo el silencio, «¿tú crees que no voy a creer nada hasta verlo con mis propios ojos?», la interrumpió. «Esta noche vamos a esperar en el panteón». Clara se detuvo en seco. «¿De noche? Es la única forma de saber la verdad». El resto del día pasó lento. Elvira se ocupó en reparar un trozo de cerca, mientras Clara la ayudaba a acarrear agua para los animales. Pero el pensamiento de la noche los acompañaba como sombra. Al caer el sol, prepararon un par de linternas y se pusieron ropa oscura. Elvira metió el silbato de su padre en el bolsillo sin saber exactamente por qué. «No vamos a hacer ruido», dijo. «Y si ves algo, no corras». Caminaron en silencio hasta el cementerio. La reja estaba cerrada, pero sin candado, igual que esa mañana. Entraron despacio, cuidando que las hojas secas no crujieran demasiado. Se escondieron tras un muro bajo, desde donde se veía la tumba de don Aurelio. La luna iluminaba apenas el mármol, y todo lo demás quedaba envuelto en sombras. Pasaron minutos, quizá una hora. Entonces, un sonido suave rompió la calma, el trote lento de un caballo. Clara apretó el brazo de Elvira. Entre las sombras apareció Estrella, avanzando despacio hasta detenerse junto a la tumba, y detrás de ella la silueta de un hombre alto, con sombrero. Elvira sintió que el corazón se le subía a la garganta. El hombre no se movió por un momento, solo miraba la tumba en silencio. Luego lentamente se agachó, como si dejara algo sobre la losa. Clara quiso levantarse, pero Elvira la detuvo con un gesto. «Todavía no», susurró. El hombre se enderezó, acarició el cuello de la yegua y, sin voltear, comenzó a caminar hacia el fondo del panteón. Las sombras lo tragaron antes de que pudieran reaccionar. Elvira salió de su escondite y corrió hasta la tumba. Sobre la piedra, junto a la herradura que habían visto en la mañana, ahora había una flor fresca, recién cortada. La sostuvo en la mano y sintió que la noche se volvía más fría. No había duda. Alguien estaba usando la tumba de su padre para dejar mensajes. Y no pensaba detenerse. La flor fresca todavía estaba sobre la mesa de la cocina. Elvira no la había tirado. No sabía si guardarla como prueba o como recordatorio, pero ahí estaba, clavándole la mirada cada vez que pasaba. Esa noche, mientras Clara dormía, se sirvió un café negro y se sentó frente a la ventana. Afuera, la luna se reflejaba en el bebedero de los caballos. No había ruido, pero su cabeza no descansaba. La imagen del hombre alto junto a Estrella le había removido algo más que sospechas. Le había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Apoyó los codos en la mesa y dejó que la memoria la arrastrara. Era una tarde caliente de mayo. El rancho estaba seco y el aire olía a pasto quemado. Don Aurelio estaba en el corral, revisando a los caballos, cuando Elvira, de apenas 20 años, llegó con un sobre en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó él, sin levantar la vista. «Una carta de la Universidad de Guanajuato. Me aceptaron». Don Aurelio dejó de revisar la cincha y la miró como si hubiera dicho una grosería. «¿Y qué vas a hacer allá?». «Estudiar, papá. Quiero ser veterinaria». Él soltó una carcajada breve, sin alegría. «¿Y el rancho? ¿Quién lo va a cuidar mientras tú andas aprendiendo cosas que no sirven aquí?». «Podría cuidarlo Rogelio», respondió Elvira. «O contratar a alguien».
La mirada de su padre se endureció. Ese muchacho no sabe ni amarrarse los zapatos sin que se le aflojen, y contratar, eso es gastar a lo tonto. Elvira apretó el sobre entre las manos. «Papá, es mi vida. Tu vida está aquí», dijo él, golpeando la cerca con la palma. «En esta tierra, con estos animales. Lo demás son tonterías que te meten en la cabeza». Ella sintió que la sangre le hervía. «No voy a quedarme aquí toda mi vida. Mientras vivas bajo este techo, sí». Elvira dio un paso hacia él, sin miedo. «Entonces me voy». Un silencio denso se quedó entre los dos. Elvira todavía recordaba cómo su padre había apartado la vista hacia el horizonte, apretando la mandíbula. No dijo nada más. Esa fue la última conversación que tuvieron antes de que, unas horas después, lo encontraran sin vida en la mecedora, con el sombrero en el regazo y el café frío en la mesa. De vuelta en la cocina, Elvira sintió el nudo en la garganta de hace más de 40 años. Nunca pudo decidir si se había arrepentido de sus palabras o si, en el fondo, las seguía sosteniendo. Lo único seguro era que la muerte de su padre había dejado una herida que nadie se atrevió a tocar. El sonido de pasos en el corredor la sacó de sus pensamientos. Clara apareció envuelta en una cobija. «No podía dormir», dijo, sentándose frente a ella. «¿Estabas pensando en él?» Elvira asintió. «Hay cosas que no se borran, aunque uno lo intente». Clara miró la flor sobre la mesa. «¿Crees que esa persona tenga que ver con lo que pasó entonces?» Elvira no contestó de inmediato. «No lo sé, pero si es así...» Tomó la flor y la giró entre los dedos. «Vamos a descubrirlo». La conversación quedó en el aire. Afuera, un relincho lejano rompió la calma. Elvira y Clara se miraron. No era Estrella. Ese sonido era más grave, más arrastrado. «Mañana al amanecer revisamos el cercado norte», dijo Elvira dejando la flor junto a la ventana. «Y si hay huellas, las seguimos». Esa noche durmió poco. Los recuerdos seguían apareciendo sin permiso. La mirada de su padre, la voz dura, el sobre arrugado en sus manos. Y entre todo eso, la imagen reciente de un hombre alto junto a la tumba, como si las décadas entre un momento y otro no existieran. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Elvira ya estaba vestida. Afuera, el campo se desperezaba con un canto tímido de pájaros. Clara salió detrás, todavía bostezando. «Listo, tía, vamos». Tomaron el sendero hacia el norte. Elvira sentía el aire fresco en la cara, pero no podía quitarse la presión en el pecho. Algo le decía que las huellas que encontraran ese día no serían cualquier cosa, sino el siguiente hilo de un pasado que, al parecer, no estaba dispuesto a quedarse enterrado. El aire de la mañana estaba frío, pero el sol ya empezaba a calentar la tierra. Elvira y Clara avanzaban por el sendero hacia el cercado norte, donde el monte se abría en claros pequeños. El silencio solo lo rompía el crujir de las ramas secas bajo las botas. «¿Qué buscamos exactamente?», preguntó Clara, ajustándose el rebozo que su tía le había prestado. «Cualquier señal de que alguien haya pasado por aquí, huellas, ramas rotas, un lazo viejo, lo que sea». Llegaron al cercado y encontraron un tramo flojo, con un alambre suelto que se movía con el viento. Elvira lo revisó con cuidado. «Esto no se cortó solo, aquí pasó alguien». Clara se agachó. «Mira, hay pisadas y no son de caballo». Elvira siguió el rastro unos metros, hasta donde el terreno se volvía más duro. Se detuvo de golpe. «Conozco esta pisada», dijo con la voz baja. Clara la miró esperando una explicación. «Es de Rogelio». «¿Quién es?», preguntó Clara. Elvira se tomó un momento antes de responder. «Mi hermano menor. Vive en el pueblo, pero hace tiempo que no lo veo». Clara levantó las cejas. «¿Y por qué estaría aquí, metiéndose al rancho de noche?». «Eso quisiera saber yo», contestó Elvira, tensando el alambre para dejarlo en su lugar. El camino de regreso lo hicieron en silencio, pero al llegar al corral encontraron a don Lázaro, el arriero del pueblo, apoyado en la cerca. Tenía un sombrero viejo, manchado de sudor, y una mirada que parecía querer contar algo. «Buenos días, doña Elvira».
Saludó con ese tono que mezcla respeto y aviso. ¿Supo ya lo que anda diciendo la gente? Elvira lo miró de reojo. Depende qué gente y qué ande diciendo. Don Lázaro bajó la voz. Que su hermano Rogelio anda ofreciendo partes de esta tierra. Dicen que ya habló con un ingeniero de la ciudad que quiere comprar para hacer bodegas. Clara abrió la boca, sorprendida. Elvira no dijo nada, pero el gesto en su cara fue suficiente para que don Lázaro supiera que no le había caído bien la noticia. «Yo nomás le aviso», continuó él, «no me gusta ver que las familias se agarren por tierras. Eso trae malas desgracias». «Gracias, Lázaro. Ya sé lo que tengo que hacer», respondió Elvira y le dio la espalda, dejando claro que la conversación había terminado. Cuando él se fue, Clara se acercó. «¿Es cierto? ¿Puede vender lo que quiera?» Elvira se detuvo antes de entrar a la casa. «No, pero si hace tratos por debajo de la mesa, puede complicarme la vida. Y Rogelio siempre tuvo un modo de meterse donde no lo llaman». Clara la siguió hasta la cocina. Elvira puso agua al fuego y se quedó de pie, mirando cómo el vapor empezaba a levantarse. «Hace años que no hablamos más de 2 frases seguidas», dijo. «Desde que murió tu abuelo, él decía que yo me quedé con lo mejor del rancho. Yo le decía que nunca quiso trabajar lo suficiente para ganárselo». «¿Y él qué decía?», preguntó Clara. Elvira soltó una risa breve, sin alegría. «Que algún día me lo iba a cobrar». El silbido de la tetera llenó la cocina. Afuera, el viento empezó a levantar polvo y un par de gallinas corrieron hacia el gallinero como si sintieran algo raro. Clara se asomó a la ventana. «Tía», dijo en voz baja, «hay alguien junto al mezquite grande». Elvira se acercó rápido. Entre las ramas alcanzó a distinguir una silueta alta, inmóvil, mirando hacia la casa. No llevaba sombrero, pero la postura y el ancho de los hombros le resultaban demasiado familiares. «Es él», murmuró Elvira. Pero cuando salieron al patio, la silueta ya había desaparecido. El polvo levantado por el viento era lo único que quedaba. Elvira apretó la mandíbula. «Si quiere verme, que venga de frente». Esa tarde, en lugar de descansar, se puso a preparar la camioneta. Revisó el tanque, acomodó un par de costales y se aseguró de que el silbato de su padre estuviera en el bolsillo. Clara la observaba desde la puerta. «¿A dónde vamos?» «Al pueblo», contestó Elvira. «Es hora de hablar con Rogelio». El motor arrancó con un rugido viejo y mientras el camino de terracería se abría frente a ellas, Elvira sintió que cada metro las acercaba no solo a su hermano, sino a una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. La camioneta de Elvira se detuvo frente a la reja del panteón, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Clara bajó primero, mirando de reojo las lápidas que asomaban entre los árboles y las cruces de hierro que el sol arrancaba en destellos. «¿Seguro que es buena idea venir ahora?», preguntó, cerrando la puerta despacio. «Si esperamos a que caiga la noche, se nos va a ir la oportunidad», respondió Elvira, empujando la reja. El chirrido largo de las bisagras pareció anunciar su entrada a todo el cementerio. Avanzaron por el pasillo principal, esquivando flores secas y ramas caídas. Elvira tenía la mirada fija en la esquina donde descansaba la tumba de don Aurelio, como si supiera que algo las estaba esperando ahí. Cuando llegaron, el aire se sentía distinto. Ni una hoja se movía, y el canto de los pájaros que había en la entrada se había apagado por completo. La tumba estaba limpia, demasiado para el abandono en el que la había dejado la última vez. Sobre el mármol, justo al centro, había una herradura vieja, de un color oscuro, pero pulida como si alguien la hubiera frotado hasta sacarle brillo. Clara se acercó despacio. «Esto no estaba aquí ayer». Elvira no contestó. Agachó el cuerpo y pasó los dedos por el borde de la herradura. No tenía polvo ni telarañas y estaba tibia, como si hubiera estado al sol apenas unos minutos. «¿Por qué alguien dejaría esto aquí?», preguntó Clara. «En mi familia», dijo Elvira, «las herraduras no eran adorno».
Mi padre decía que cada una tenía una historia, un caballo, un trabajo, y que cuando un animal moría, la herradura se guardaba como recuerdo. Clara frunció el ceño. Entonces, ¿es de un caballo que ya no vive? Tal vez, respondió Elvira, girando la pieza para mirar el desgaste en el metal. O tal vez alguien quiere que pensemos eso. Elvira miró alrededor. El suelo tenía marcas de botas recientes, pero lo que le llamó la atención fue un pequeño círculo de tierra removida a un lado de la tumba. Se agachó y escarbó con las manos hasta que tocó algo duro, un clavo viejo, oxidado, de los que se usaban en los cascos de los caballos. «Esto tampoco es casualidad», dijo, mostrándoselo a Clara. Un ruido seco las hizo girar al mismo tiempo. Algo se había movido detrás de un grupo de cipreses. Elvira se levantó de golpe con la herradura en la mano. «¿Quién anda ahí?» No hubo respuesta, solo el sonido de pasos apresurados alejándose. Elvira dio 2 zancadas hacia los cipreses, pero cuando llegó no encontró a nadie. La reja del panteón estaba cerrada como la habían dejado. Solo el viento, suave, regresaba al lugar. «Vámonos», dijo al fin con un tono que no admitía discusión. En la camioneta, Clara no quitaba los ojos de la herradura que su tía llevaba en el regazo. «¿Crees que fue tu hermano?» Elvira giró el volante y soltó el aire por la nariz. «Rogelio sabe lo que significan estas cosas y sabe que yo las reconozco. Si fue él, está jugando un juego que no le conviene». El camino de regreso se hizo pesado. Las ruedas golpeaban las piedras y cada rebote parecía marcar el ritmo de una idea que crecía en la cabeza de Elvira. Alguien estaba tratando de decirle algo usando los símbolos más antiguos de su familia. Cuando llegaron al rancho, dejó la herradura sobre la mesa de la cocina junto a la flor y el pañuelo que había encontrado antes. 3 piezas distintas, pero que parecían encajar en un rompecabezas que todavía no entendía. Clara, con un gesto de duda, preguntó: «¿Y si no es Rogelio? ¿Y si es alguien más que conoce tu historia?» Elvira la miró de frente. «Peor, porque eso significaría que hay alguien observándonos desde hace tiempo, esperando el momento de acercarse». El resto de la tarde lo pasaron revisando el corral y el cercado. Elvira no dijo nada, pero guardó la herradura en una caja de madera donde años atrás su padre guardaba las suyas. Era la forma más clara de reconocer que aquello, más que una amenaza, era un mensaje que todavía no sabía leer. Esa noche, cuando el rancho se quedó en silencio, Elvira volvió a soñar con su padre. Lo veía de pie junto al portón, con Estrella detrás, y en la mano sostenía una herradura vieja que brillaba como nueva. No hablaba, pero su mirada decía más que cualquier palabra. Despertó antes del amanecer, con la certeza de que la pieza encontrada en la tumba era solo el principio. Algo más grande se estaba tejiendo, y las herraduras eran el hilo que unía el pasado con lo que estaba por venir. La tarde estaba cayendo, y el aire del rancho traía un olor a tierra recién regada. Clara había salido al patio para guardar unas herramientas, cuando algo, a un costado del corral, llamó su atención. Un pequeño bulto de papel, arrugado y medio enterrado en el lodo. Se agachó y lo recogió con cuidado. El papel estaba húmedo, con la tinta corrida en algunas partes, pero todavía podía leerse. Lo abrió lentamente y ahí, en letras torpes y apretadas, alcanzó a distinguir las palabras: «Perdóname, hermana». Clara sintió un vuelco en el estómago. Miró hacia la casa, dudando si guardárselo o enseñárselo de inmediato a su tía. Pero algo en la seriedad del mensaje la empujó a entrar sin pensarlo. «Tía», llamó, entrando en la cocina. Elvira estaba junto a la estufa, removiendo el café en una olla. Levantó la vista apenas. «¿Qué pasó?» Clara se acercó y dejó el papel sobre la mesa. «Lo encontré afuera, junto al corral». Elvira lo miró un segundo y luego lo tomó con la punta de los dedos, como si el simple contacto pudiera quemarla. Lo abrió y leyó en silencio. Su cara no cambió, pero Clara vio cómo se le tensaban los hombros. «¿Quién crees que lo dejó?», preguntó la sobrina.
Elvira dobló el papel con cuidado y lo metió en el bolsillo del rebozo. «No importa». «¿Cómo que no importa?», insistió Clara. «Tía, esto es personal». «Dice hermana». Elvira se volvió hacia la ventana. «Hay cosas que es mejor no remover, Clara». La respuesta cayó pesada, cerrando cualquier intento de conversación. Clara se quedó de pie, sintiendo que un muro invisible acababa de levantarse entre ellas. «Pero, si es de tu hermano», alcanzó a decir. Elvira la interrumpió con un tono seco. «No lo es». Guardó silencio un momento, y luego, sin mirar a Clara, añadió: «Y aunque lo fuera, no cambiaría nada». Clara quiso preguntar más, pero Elvira ya había salido de la cocina, dejando el café en la olla y el aire cargado de algo que no terminaba de entender. El resto de la tarde, la casa se llenó de ruidos cotidianos. El golpeteo de los cubos, el murmullo del viento en el tejado, el crujir de la madera al caminar. Pero ninguna de las dos rompió el silencio con palabras. Al anochecer, Clara salió al porche para tomar aire. Desde ahí vio a su tía junto al mezquite grande, parada sin moverse, mirando hacia el horizonte. Tenía las manos en los bolsillos, como protegiendo algo. «Tía», dijo desde la puerta. Elvira se giró apenas. «Ve a dormir, Clara. Mañana será un día largo». La sobrina obedeció, pero se llevó consigo la inquietud. No podía dejar de pensar en el papel, en esas dos palabras que parecían pesar más de lo que cabía en una hoja. Ya entrada la noche, Elvira volvió a la cocina. Sacó el papel del bolsillo y lo dejó sobre la mesa, junto a la herradura y la flor seca. Los tres objetos parecían hablar entre sí, como piezas de una historia que solo ella conocía. Se sentó y apoyó la frente en las manos. Las palabras «perdóname, hermana» resonaban una y otra vez en su cabeza, mezclándose con recuerdos viejos. La última discusión con Rogelio, el silencio en el velorio de su padre y aquella mirada de reproche que nunca desapareció del todo. El silbido lejano de un caballo rompió sus pensamientos. Se levantó, abrió la puerta y miró hacia el campo. La luna estaba alta, iluminando el camino que llevaba al panteón. Por un instante creyó ver una sombra moverse entre los árboles, pero desapareció antes de que pudiera confirmarlo. Elvira cerró la puerta con llave y apagó la luz. Subió a su cuarto sin mirar atrás, con el papel guardado otra vez en el bolsillo. Esa noche durmió poco. Los sueños la llevaron a lugares que prefería olvidar. El portón del corral abierto, Estrella caminando sola hacia la tumba de don Aurelio y un hombre alto que le dejaba una nota en la mano sin decir palabra. Al despertar, el amanecer apenas pintaba de rosa el horizonte, pero Elvira ya sabía que, mientras no encontrara la respuesta, esos mensajes seguirían llegando, y cada uno dolería más que el anterior. Elvira salió temprano, con el sol apenas asomando detrás de los cerros. Llevaba el lazo al hombro y una libreta en el bolsillo para anotar reparaciones pendientes. Clara se había quedado en la casa preparando el desayuno, y el silencio del campo la acompañaba como un murmullo constante. Cruzó el portón de madera y empezó a caminar entre los potreros. El pasto todavía guardaba gotas de rocío, y el aire fresco le devolvía un poco de calma, hasta que sintió esa sensación incómoda en la nuca, la certeza de que alguien la miraba. Se detuvo. El viento movía las ramas de un encino cercano, pero no había otro sonido. Dio un paso más, fingiendo que no pasaba nada, y aprovechó para barrer con la mirada el horizonte. Y ahí estaba. Muy lejos, sobre una pequeña loma, una figura quieta, recortada contra la luz suave de la mañana, alta, delgada, con el sombrero ladeado. No necesitaba acercarse para intuir quién podía ser. «Rogelio», murmuró casi para sí. La figura no se movió. Elvira entrecerró los ojos, tratando de reconocer algún gesto, pero la distancia y el contraluz lo hacían imposible. Avanzó un par de pasos, y entonces la silueta giró lentamente y desapareció tras el borde de la loma.
Elvira apretó el paso, cruzando el potrero con el corazón golpeándole en las sienes. Cuando llegó a la cima, no había nadie. Solo el campo abierto, las cercas torcidas por el tiempo y un par de huellas frescas en la tierra que se perdían hacia un sendero que conducía al monte. Se agachó para mirarlas mejor. Sí, eran botas, grandes, el mismo tipo de huella que había visto junto a la tumba de su padre. «¿Me quieres hacer perder el tiempo?», dijo en voz baja y giró para volver al rancho. Pero a mitad de camino, un sonido la detuvo. Un crujido leve, como una rama rompiéndose bajo un peso. No venía de atrás, sino de su izquierda. Giró la cabeza y vio un destello de algo metálico entre los arbustos. «¿Quién anda ahí?», alzando la voz con tono firme. Nada, ni una respuesta, solo el zumbido de un insecto y el movimiento lento de las hojas. Caminó hacia el punto del destello, apartando ramas, pero lo único que encontró fue un clavo viejo de herradura, tirado en el suelo. Lo levantó y lo guardó en el bolsillo. Cuando llegó al rancho, Clara estaba en la puerta, esperándola. «¿Tardaste?» «Había alguien», respondió Elvira, dejando el lazo sobre la mesa del porche. «No lo vi de cerca, pero estoy casi segura de que era tu tío». «¿Y por qué no vino directo?». Elvira soltó una risa breve, sin humor, porque Rogelio nunca hace nada directo. Clara frunció el ceño. ¿Y si no era él? ¿Y si es otra persona, alguien que también sabe lo que está pasando? Eso es lo que me preocupa, contestó Elvira mirando hacia el horizonte, como si esperara que la figura regresara. Durante el resto de la mañana, no habló mucho. Reparó un par de tramos de cerca y revisó los bebederos, pero siempre con la sensación de que, en cualquier momento, esa silueta iba a aparecer otra vez, observándola desde lejos. Al caer la tarde, Clara insistió en acompañarla a cerrar el corral. El cielo se pintaba de naranja y el viento empezaba a enfriar. Mientras ajustaban la traba de la puerta, un relincho fuerte llegó desde el otro lado del potrero. «¿Es Estrella?», preguntó Clara. «No suena como ella», dijo Elvira mirando hacia la dirección del sonido. Y entonces lo vieron, en el borde del monte, justo donde el sol se escondía, la silueta de un hombre a caballo, quieto, mirando hacia el rancho. El viento soplaba fuerte, pero ni el jinete ni el animal se movían. Elvira dio un paso al frente, sin quitar la vista de la figura. «Si eres tú, Rogelio, ya basta». Como si hubiera escuchado, el jinete giró el caballo y se internó en la sombra de los árboles, desapareciendo en segundos. Clara la miró, inquieta. «Tía, esto ya no es normal». «No», admitió Elvira, «y tengo la sensación de que lo que vimos hoy fue una advertencia». Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Elvira guardó el clavo de herradura junto a la nota arrugada y la herradura pulida. 3 piezas pequeñas que juntas empezaban a formar una historia que todavía no podía contar, pero que se acercaba paso a paso desde el horizonte. La noche estaba cerrada, con apenas un hilo de luna dibujando sombras largas entre las lápidas. Elvira caminaba despacio por el pasillo del cementerio, con la linterna baja para no delatarse. Clara había querido acompañarla, pero esta vez Elvira prefirió ir sola. Se detuvo al escuchar un resoplido. No era viento, no era árbol, era un caballo. Giró hacia el ala vieja del panteón y ahí lo vio. Estrella, inmóvil junto a la tumba de don Aurelio, con las orejas erguidas y la mirada fija en algo frente a ella. Entre la penumbra apareció la silueta de un hombre, alto, hombros anchos, sombrero echado hacia adelante. No se movía. Elvira dio un paso más y la linterna iluminó su rostro. «Rogelio», él no respondió. Solo bajó la vista hacia la tumba y pasó la mano por el lomo de Estrella, como si fuera un gesto aprendido de hace años. El silencio era tan denso que Elvira podía escuchar su propio pulso. «¿Vas a quedarte callado toda la noche?», dijo, tratando de sostenerle la mirada. Rogelio suspiró, un sonido áspero que salió más como un gemido contenido. «No pensé que vendrías tú. ¿A quién esperabas entonces?».
Preguntó sin suavizar la voz. No contestó. Se limitó a sacar algo del bolsillo y colocarlo sobre la tumba. Era una herradura, vieja y oxidada. Elvira reconoció el desgaste en la punta. «Es de relámpago», murmuró ella, recordando al caballo negro que había sido el orgullo de su padre. Rogelio asintió y por primera vez levantó los ojos. «Lo encontré en la bodega. Me pareció que debía estar aquí». «¿Y también te pareció que debías entrar al rancho sin permiso?», lo interrumpió con un filo en la voz. Él apretó la mandíbula, pero no se defendió. «No vine a pelear, vine a decir algo que me he guardado por años». Elvira cruzó los brazos. «Pues dímelo». Rogelio tragó saliva. «La noche que murió papá no fue como todos creen». Elvira sintió un nudo en el estómago. La luna se escondió detrás de una nube y el cementerio quedó aún más oscuro. «Cuidado con lo que vas a decir». «Discutimos», dijo él con la voz quebrada. «Discutimos fuerte. Yo quería vender una parte del rancho. Él me llamó traidor y yo le grité cosas que no debí». Elvira lo miró en silencio, midiendo cada palabra. Y luego se llevó la mano al pecho y se sentó. «Yo pensé que se le iba a pasar. Salí a caminar para calmarme. Cuando volví, ya estaba frío». Elvira sintió que el aire se le quedaba atorado. Dio un paso hacia él, no para acercarse, sino para medirlo. «¿Y todo este tiempo me dejaste creer que murió tranquilo?» Rogelio bajó la cabeza. «No podía decirlo, no después de lo que pasó». Elvira cerró los ojos un segundo. El viento empezó a colarse entre las lápidas y Estrella dio un pequeño paso atrás, inquieta. «Entonces todo esto, las herraduras, las notas, ¿es tu forma de pedir perdón?» «No es suficiente, lo sé», respondió él. «Pero no sabía cómo acercarme a ti después de tantos años». Elvira soltó una risa seca, amarga. «Te escondiste detrás de un caballo y de una tumba, Rogelio. Eso no es acercarse, es seguir huyendo». Él dio un paso, pero ella levantó la mano. «No aquí». Rogelio asintió, aceptando la distancia. «Solo quería que supieras la verdad, aunque me odies por eso». Elvira guardó silencio. La rabia y la tristeza se mezclaban, pero no estallaban. Algo en su interior sabía que esta conversación no iba a cerrarse esa noche. Un ruido de pasos los hizo voltear a ambos. Entre las sombras, al fondo del panteón, una figura se movió rápido entre las cruces. No era ninguno de ellos. Rogelio instintivamente tomó a Estrella por las riendas, pero el animal se revolvió, nervioso. «¿Lo viste?», preguntó él. «Sí». «¿Y no era un fantasma?», respondió Elvira ya encaminándose hacia la figura. Pero cuando llegaron, el pasillo estaba vacío. Solo quedaba una flor caída sobre la tierra fresca, como si alguien la hubiera dejado hace segundos. Elvira la recogió. «No estamos solos en esto, Rogelio». Él la miró, confundido. «¿Quién más podría...?» «Eso es lo que vamos a averiguar», interrumpió ella. Estrella resopló y tiró de las riendas. La luna volvió a salir, iluminando la tumba de don Aurelio con un brillo frío. Elvira dejó la flor sobre el mármol, junto a la herradura de relámpago, y sin decir nada más, comenzó a caminar hacia la salida. Rogelio la siguió sin intentar romper el silencio. Ambos sabían que esa noche no había terminado nada. Apenas acababan de abrir la puerta de algo mucho más grande, y no sabían quién más estaba dispuesto a cruzarla. El camino de regreso del panteón se hizo más lento de lo que Elvira hubiera querido. El sonido de los cascos de Estrella sobre la terracería marcaba un ritmo pesado, como si el animal sintiera el peso de lo que acababa de presenciar. Rogelio caminaba a su lado, en silencio, hasta que de pronto soltó las riendas y se detuvo. «No te he dicho todo». Elvira siguió unos pasos más antes de girarse. «¿Todavía hay más?». Él asintió, tragando saliva. «Yo solté a Estrella». La frase cayó como piedra en agua quieta. Elvira frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». «Que fui yo quien abrió el portón», continuó él. «No se escapó sola. Quería que me llevara a la tumba, como si el camino me ayudara a encontrar el valor que me faltaba». Elvira lo miró con incredulidad.
Usaste a mi yegua como mensajera. No podía llegar aquí de frente, Elvira. Si me veía cruzando el rancho, me habrías cerrado la puerta en la cara. Elvira apretó la mandíbula. Y tenías razón. Un silencio breve, pero tenso, se coló entre ellos. Rogelio dio un paso hacia ella. Esa noche, la última de papá, yo no solo discutí con él. Le dije que tú estabas desperdiciando la tierra, que te ibas a ir como mamá y que él se había equivocado en dejarte tanto. Elvira sintió un ardor en el pecho, una mezcla de coraje y algo más difícil de nombrar. ¿Y para eso soltaste a Estrella? ¿Para venir a echarme en cara lo que pensabas hace 20 años? Rogelio negó con la cabeza. No, para decirte que me equivoqué, que cada palabra que le dije esa noche fue veneno, y que cuando lo vi llevarse la mano al corazón, supe que no iba a olvidarlo nunca. Elvira respiró hondo, intentando que la voz no le temblara. Podías haber venido antes. No estaba listo, admitió él. Y cuando vi a Estrella en el corral, pensé que si la soltaba, ella me llevaría a ti y a él. Elvira acarició el cuello de la yegua, que resopló suavemente. Lo encontraste, pero no sé si eso te va a dar la paz que buscas. Rogelio la miró con un cansancio profundo. No busco paz, Elvira. Busco que sepas la verdad, aunque me odies por ella. Caminaron el resto del trayecto sin decir nada más, pero el peso en el aire era distinto. No era solo rencor, era la certeza de que por primera vez en años ambos estaban parados en el mismo recuerdo, aunque lo vieran desde lados opuestos. Al llegar al rancho, Clara salió al encuentro, preocupada. ¿Qué pasó? Los vi desde la ventana y luego desaparecieron detrás del monte. Elvira no respondió de inmediato. Pasó que hay cosas que uno no puede esconder siempre. Rogelio la interrumpió. Clara, yo solté a Estrella. Los ojos de la joven se abrieron como platos. ¿Tú? Sí, dijo él con la voz baja. Y si con eso te metí en problemas, lo siento. Clara miró a su tía buscando una señal de qué debía sentir. Pero Elvira ya estaba caminando hacia la bodega. Ven, le dijo a Rogelio sin volverse. Él la siguió, cruzando el patio en silencio. Al entrar, Elvira abrió una vieja caja de madera y sacó una herradura gastada guardada con cuidado entre trapos. Esta era de Relámpago, el caballo de papá. Él decía que cuando un animal te ayuda a cargar un peso, merece ser recordado. Rogelio la tomó con las dos manos como si sostuviera algo frágil. Por eso la llevé a la tumba. No lo hiciste por él, replicó Elvira. Lo hiciste por ti. Rogelio la miró, queriendo responder, pero las palabras no salieron. En ese momento, un relincho fuerte rompió el silencio desde el corral. No era Estrella. El sonido era más profundo, más grave. Ambos salieron rápido. En la penumbra, al otro lado de la cerca, una figura se movía entre los árboles. No era un caballo, era un hombre observándolos. ¿Lo ves?, preguntó Rogelio. Sí, respondió Elvira. Y no es la primera vez que aparece. La figura retrocedió lentamente y se perdió entre la oscuridad. Rogelio giró hacia ella. ¿Quién es? Eso vamos a averiguarlo, dijo Elvira, ajustando el rebozo. Pero si quieres estar aquí, más te vale que no vuelvas a entrar como ladrón. Rogelio asintió, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no tenía desafío, sino algo que se parecía al respeto. Me quedo. Elvira no contestó. Caminó hacia la casa con Estrella siguiéndola de cerca y con la sensación de que, aunque había escuchado la verdad de su hermano, la historia aún tenía más voces escondidas en la oscuridad. Y pronto iban a hablar. La noche había caído sobre el rancho y la única luz venía de la lámpara de petróleo que Elvira había dejado en la mesa. Clara ya dormía. Rogelio, sentado frente a ella, parecía cargar años en la espalda. «Quiero que lo escuches todo», dijo él, con la voz baja pero firme. Tal como pasó. Elvira no se movió. Tenía los brazos cruzados y la mirada fija, como si así pudiera contener el torbellino que ya empezaba a formarse adentro. Era tarde, casi la medianoche. Empezó Rogelio.
Papá estaba en la mecedora como siempre, tomando su café. Yo llegué de malas, porque en el pueblo me habían confirmado que un comprador de León estaba interesado en unas hectáreas del sur. Elvira arqueó una ceja. Ya sabías lo que iba a decirte. Sí, pero yo quería insistir, necesitaba el dinero. La voz de Rogelio se quebró un momento, pero continuó. Le dije que vender esa parte nos daría aire, que las cosechas ya no eran como antes, que no podíamos seguir igual. Él me miró como si hubiera escupido en la mesa. La memoria lo hizo apretar las manos. Me llamó flojo. Me dijo que todo lo que tocaba lo dejaba a medias. Y yo le respondí lo peor que podía haber dicho. Elvira lo miraba sin parpadear. ¿Qué le dijiste? Que él se había equivocado contigo y conmigo. Que a ti te iba a dejar todo por cariño y que yo solo era el hijo que aguantaba por compromiso. Un silencio espeso se quedó entre los dos. Elvira sintió el golpe de esas palabras como si todavía estuvieran calientes. Rogelio respiró hondo. Se levantó de golpe con los ojos encendidos y en mitad de la discusión se llevó la mano al pecho. Al principio pensé que era coraje. Se sentó en la mecedora, me hizo un gesto como de «déjame» y yo lo dejé. Elvira apretó la mandíbula. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Salí a caminar, estaba ardiendo de rabia. Me quedé junto al portón, mirando hacia el monte, hasta que escuché que la taza de café se caía. La voz de Rogelio bajó todavía más. Cuando volví, ya no respiraba. Elvira sintió un nudo en la garganta. Rogelio la observaba, esperando una reacción que no llegó de inmediato. Ella se levantó y empezó a caminar por la cocina, como si necesitara movimiento para procesar lo que acababa de oír. «Y callaste 20 años», dijo al fin. «Sí, porque si lo decía, iba a ser como matarlo 2 veces, una por lo que pasó y otra por ensuciar sus últimos minutos contigo». Elvira se detuvo junto a la ventana. Afuera, la noche estaba quieta, pero dentro de ella todo se movía. No sé si estoy más enojada por lo que pasó o por el tiempo que me lo ocultaste. Rogelio bajó la mirada. Si pudiera cambiarlo, lo haría. Pero no puedes, respondió Elvira sin suavizar la voz. Y ahora estamos aquí con alguien rondando la tumba de papá y dejando mensajes como si quisiera reabrir cada herida. Rogelio la miró con una mezcla de culpa y alarma. ¿Crees que esa persona sabe lo que pasó? No lo sé, dijo ella, pero si lo sabe, entonces no está jugando. En ese momento, un golpeteo seco en el portón del corral los hizo girar la cabeza. Elvira tomó la lámpara y salió con paso rápido, seguida de Rogelio. El viento movía las ramas del mezquite grande, y en el suelo, junto a la entrada, había una pequeña caja de madera. Elvira se agachó y la abrió. Dentro, una foto vieja. Don Aurelio, joven, montado en Relámpago, y en el reverso, escritas con tinta fresca, las palabras «Yo también estaba allí». Elvira levantó la vista hacia Rogelio. «Esto ya no es solo cosa tuya y mía». El hermano tragó saliva. «Entonces hay otro que sabe». Elvira cerró la caja y apretó los labios. «Y ese otro está muy cerca». La lámpara titiló con una ráfaga de viento, y por un segundo, ambos juraron ver una sombra moverse más allá del portón, desapareciendo en la oscuridad. El aire estaba quieto, pesado, como si el rancho mismo supiera que algo se había roto. Elvira todavía tenía la caja de madera en las manos. Caminó unos pasos hacia el corral, pero no para ver a los animales, sino para alejarse de Rogelio. Se detuvo junto al mezquite grande. El suelo estaba seco, agrietado por el sol de días anteriores, y ahí, sin previo aviso, sus rodillas cedieron. La caja cayó junto a ella, levantando un pequeño polvo. No lloró de golpe. Primero fue un suspiro largo, como si le arrancaran el aire del pecho, y luego las lágrimas empezaron a caer despacio, empapando la tierra que no había visto agua en semanas. «Tía», la voz de Clara la hizo levantar la mirada. La joven estaba en la puerta con el rostro confundido y preocupado. Elvira intentó limpiarse la cara,
pero la emoción le ganó. No es coraje, Clara, es que ahora lo sé todo. Clara se acercó despacio y se arrodilló a su lado. ¿Qué fue lo que te dijo? Que Elvira miró hacia la casa, donde Rogelio estaba en la sombra del porche. Que él discutió con papá la noche que murió, que se fue y lo dejó, y cuando volvió ya no respiraba. Clara apretó sus manos con un gesto suave. ¿Y lo odias por eso? Elvira negó lentamente. No, pero es como si el peso que yo cargué todos estos años se multiplicara. El viento empezó a soplar, levantando un murmullo entre las ramas. Elvira se inclinó y apoyó las manos en la tierra seca. Papá siempre me decía que la tierra guarda lo que uno no dice. Y mira, las lágrimas caían sobre las grietas. Parece que hasta ella me estaba esperando para soltarlo. Clara, conmovida, la abrazó sin decir nada. Se quedó así, sintiendo el temblor en el cuerpo de su tía, como si cada respiración fuera un esfuerzo. En la puerta, Rogelio observaba la escena, con la gorra en la mano y una incomodidad que no sabía si era culpa o vergüenza. Dio un paso hacia ellas, pero Elvira lo detuvo con una mirada breve, cargada de todo lo que no podía decir todavía. «Dame tiempo», susurró. Rogelio asintió y retrocedió, desapareciendo de nuevo en la penumbra de la casa. Elvira se quedó unos minutos más en el suelo. Cuando por fin se levantó, tenía las manos manchadas de tierra. Clara quiso ayudarla a sacudirse, pero ella negó. «Que se quede, me recuerda que todavía estoy aquí». Entraron juntas a la cocina. Sobre la mesa seguía la lámpara de petróleo y al lado la foto que venía en la caja. Elvira la tomó y la miró más de cerca. «Este día», dijo con voz baja, «este día papá estaba orgulloso. Fue la última vez que lo vi sonreír así». Clara la miró con cuidado. «¿Crees que quien dejó esto quiere ayudarte o hacerte daño?» «Eso es lo que me tiene despierta todas las noches», respondió Elvira. «Porque si es lo primero, no sabe que está hurgando en algo que quema. Y si es lo segundo, entonces está jugando con fuego». Un golpe seco en la ventana las hizo girar. No era viento, era una piedra que había caído justo en el alféizar. Elvira se asomó, pero no vio a nadie, solo en el suelo un papel doblado. Lo recogió y lo abrió. La letra era la misma de la nota anterior. «No todos olvidan, Elvira». Clara se tapó la boca, sorprendida. «¿Quién?» Elvira guardó el papel en el bolsillo y apagó la lámpara. «Mañana iremos al pueblo. Ya es hora de que empiece a mirar a la gente a los ojos». Clara la siguió con la vista mientras su tía subía las escaleras. Afuera, la noche estaba viva de sonidos, pero entre todos había uno que no dejaba de repetirse. El trote lento de un caballo, siempre a la misma distancia, como si vigilara el rancho desde la oscuridad. La mañana amaneció tibia, con un sol que prometía calentar fuerte al mediodía. Elvira salió al patio con una taza de café en la mano y se encontró a Rogelio ya revisando la cerca del corral. Tenía las mangas remangadas y el sombrero ladeado, como si quisiera demostrar que estaba ahí para trabajar. «No hace falta que empieces tan temprano», le dijo, acercándose. «Si vamos a cuidar este lugar juntos, mejor hacerlo bien», contestó sin mirarla, ajustando un alambre. Elvira lo observó un momento. Era extraño verlo ahí, metido en las labores que siempre había evitado. La tensión entre ellos era un muro invisible, pero por primera vez en mucho tiempo no parecía insalvable. «Está bien», dijo al fin. «Si vas a quedarte, habrá reglas». Rogelio sonrió de lado. «Siempre las hay contigo, y siempre las cumplirás si quieres que esto funcione». Caminaron juntos hacia los potreros. El pasto estaba alto en algunas zonas y los bebederos necesitaban limpieza. Sin decirlo, empezaron a repartirse el trabajo. Él recogía piedras y ramas, ella se encargaba de los animales. No hablaban mucho, pero los silencios no eran tan pesados como antes. A media mañana, mientras llenaban los cubos de agua, Rogelio rompió la calma. «No voy a decir que todo se va a arreglar de un día para otro, pero
Este lugar también es mío y quiero que esté bien. Elvira lo miró directo. No es solo el lugar, Rogelio, es lo que pasa aquí. Él bajó la vista reconociendo que había más que alambradas rotas y corrales vacíos. El sol ya estaba alto cuando Clara llegó con un jarro de agua fresca. Los miró a los dos, sorprendida de verlos trabajando hombro a hombro. Si esto no es un milagro, no sé qué es, bromeó. Es trabajo, corrigió Elvira, pero con un tono menos severo del habitual. Después del almuerzo, decidieron revisar la parte del terreno que colinda con el camino viejo. Mientras caminaban, Elvira señaló unas huellas recientes de caballo. No son de Estrella, dijo Rogelio agachándose para verlas mejor. Tampoco del vecino. Él tiene herraduras cuadradas y estas son redondas. Se miraron en silencio. No necesitaban decirlo. Era posible que quien había estado dejando mensajes estuviera usando ese camino para entrar y salir sin ser visto. Vamos a reforzar la cerca aquí, dijo Elvira. Y esta noche quiero que duermas en la habitación del frente. Desde ahí se ve todo este tramo. ¿Confías en mí para eso?, preguntó Rogelio como tanteando. Confío en que si no lo haces, me lo vas a lamentar después, respondió ella sin apartar la vista del suelo. El resto de la tarde se fue entre martillazos y maderas nuevas. Elvira se sorprendió de que Rogelio no se quejara ni una vez, incluso cuando el calor apretaba. Al caer la tarde, se sentaron en el porche cansados, pero con una sensación extraña de trabajo compartido. El viento traía el olor a leña de alguna fogata lejana. Papá siempre decía que un rancho se sostiene con manos que no se rinden, comentó Rogelio, mirando hacia el horizonte. Sí, respondió Elvira. Y también decía que un rancho no aguanta a dos personas que se odian. Se quedaron en silencio un momento. Rogelio asintió lentamente. Entonces más nos vale no volver a eso. La luz del día empezaba a apagarse cuando un relincho rompió la calma. Esta vez sí era Estrella, pero venía del lado opuesto al corral. No puede ser, dijo Elvira, poniéndose de pie. Corrieron hacia el sonido. La encontraron en la entrada del rancho, tranquila como si acabara de llegar de un paseo. En el cuello llevaba algo atado con un hilo, un trozo de papel. Elvira lo tomó con cuidado. Lo abrió y leyó en voz alta. No bajen la guardia, la noche será larga. Rogelio la miró con el ceño fruncido. ¿Es una amenaza o una advertencia? Sea lo que sea, dijo Elvira guardando el papel. Vamos a estar listos. La tensión entre ellos seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de algo más. La conciencia de que, les gustara o no, estaban del mismo lado. Y la noche que se acercaba no les daría oportunidad de olvidarlo. Estrella entró al corral con paso lento, como si midiera cada metro antes de pisarlo. La puerta se cerró detrás de ella y el silencio que quedó fue extraño, casi solemne. Elvira se acercó despacio, con una mezcla de alivio y desconfianza. La yegua giró la cabeza y la miró fijo, con esos ojos grandes que parecían contener más de lo que podían decir. Elvira levantó la mano para acariciarla, pero Estrella dio un paso atrás antes de permitir el contacto. «Tú también lo sentiste, ¿verdad?», susurró Elvira sin esperar respuesta. Rogelio observaba desde la cerca. «Está más alerta que antes», dijo, como si hubiera visto algo que no le gustó. «O alguien», corrigió Elvira. La yegua finalmente aceptó la caricia, pero su cuerpo seguía tenso, con las orejas girando hacia cada ruido del patio. Elvira le revisó el cuello, las patas, el lomo. No había heridas, pero en el pelaje notó restos de polvo y hojas secas que no eran del rancho. «No estuvo sola», comentó mientras retiraba con la mano un trozo de ramilla enredado en la crin. Rogelio frunció el ceño. «¿Crees que la usaron otra vez?» «Si es así, la trajeron de vuelta por una razón», respondió Elvira. «Y quiero saber cuál». Clara apareció con un balde de agua y un cepillo. «Puedo limpiarla yo», se ofreció. «Así descansas un rato». Elvira dudó, pero asintió. Se quedó apoyada en la cerca, observando cómo Clara cepillaba el lomo de Estrella.
La yegua, poco a poco, empezó a relajar el cuello, aunque sus ojos seguían moviéndose, vigilando el entorno. Mientras la cepillaban, Clara encontró algo entre el pelo, un hilo fino, casi invisible, enredado cerca de la oreja. Lo sacó con cuidado y se lo mostró a Elvira. «Esto no es de aquí», dijo la joven. Elvira lo tomó y lo examinó. Era un hilo de nylon, del tipo que se usa para amarrar bolsas o paquetes. Lo guardó en el bolsillo sin decir nada. «Quien sea que la tuvo, no quería que se escapara», murmuró. El resto de la tarde, Estrella permaneció tranquila en el establo. Comió, bebió y hasta se echó, pero Elvira no dejaba de sentir que algo en ella había cambiado. No era solo precaución, era como si el animal hubiera aprendido a desconfiar. Al anochecer, Elvira decidió quedarse un rato más junto al establo. Rogelio se unió con 2 tazas de café caliente. «¿Recuerdas cuando papá decía que los caballos saben antes que uno si se avecina tormenta?», preguntó él. «Sí», respondió Elvira mirando a Estrella. «Y ahora me pregunto, ¿qué clase de tormenta es la que ella vio?». El silencio se rompió con un ruido suave, como un roce de metal contra madera. Los dos giraron al mismo tiempo. En la puerta del establo, colgando de un clavo, había una pequeña herradura oxidada que no estaba ahí minutos antes. Elvira la tomó con cautela. Era más pequeña que las anteriores, como de potrillo. En el borde, apenas visible, había una inicial grabada, una R. «No puede ser casualidad», dijo Rogelio con la voz tensa. «Nada de lo que ha pasado lo es», replicó Elvira. «Y creo que Estrella sabe quién lo puso ahí». La yegua resopló fuerte, moviendo la cabeza hacia la oscuridad más allá del corral. Rogelio y Elvira siguieron la dirección de su mirada, pero no vieron nada, salvo la certeza de que no estaban solos. Esa noche, Elvira decidió que Estrella dormiría en el establo más cercano a la casa. Rogelio aceptó, y entre los dos cerraron cada traba y aseguraron las puertas. Antes de irse, Elvira se quedó unos segundos más junto a la yegua. «Si vuelven por ti, yo estaré aquí», le dijo acariciándole el hocico. «No voy a dejar que te lleven otra vez». Estrella parpadeó lento, como si entendiera. Afuera, el aire se volvió más frío y un silencio espeso cubrió el rancho. Pero en algún punto de la noche, entre el crujir de la madera y el murmullo del viento, se escuchó un paso lento, firme, que no pertenecía a ningún animal. El amanecer pintó el cielo de un naranja suave y el canto de las tórtolas llenó el aire. Clara estaba en el porche con una taza de café entre las manos, mirando cómo Elvira y Rogelio revisaban las cercas. El sol todavía no pegaba fuerte, pero ya sudaban, moviéndose de un lado a otro, con un ritmo que parecía más una coreografía de costumbre que simple trabajo. No entendía cómo, después de tantas heridas y silencios, podían funcionar juntos así. Esa imagen, tan real y tan sencilla, le movió algo profundo. Cuando Elvira volvió para buscar más herramientas, Clara la detuvo. «Tía, he estado pensando». «Eso siempre da miedo», dijo Elvira, medio en broma mientras se limpiaba las manos en el pantalón. «Quiero quedarme. No unos días más. Quiero quedarme aquí, en San Miguel del Río». Elvira la miró seria, como si midiera la sinceridad detrás de las palabras. «¿Sabes lo que dices?» «Sí. Quiero aprender a manejar el rancho. Quiero ayudar». Rogelio, que había escuchado desde la cerca, se acercó con una media sonrisa. «Mira nada más, la capitalina que no quería ensuciarse las botas». «Pues mira que me quedan bien», replicó Clara, alzando un pie lleno de polvo. Elvira no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa del porche, dejó las herramientas y se sentó, como si necesitara un momento para asimilarlo. «Si te quedas, esto no es vacaciones, es levantarse antes que el sol, trabajar hasta que el cuerpo duela y aprender a escuchar antes de hablar». «Eso quiero», dijo Clara sin titubear. Un silencio breve, cargado de significado, se instaló. Luego Elvira asintió lentamente. «Está bien, pero empiezas hoy». Esa mañana, Clara acompañó a Rogelio a los potreros del sur.
El pasto estaba más alto que en el resto y había que cortarlo antes de que se secara demasiado. Rogelio le enseñó cómo usar la hoz, cómo medir el corte para no dañar la raíz. Clara lo intentó, torpe al principio, pero después de un rato empezó a encontrar el ritmo. «Vas aprendiendo», dijo él. «Papá decía que el campo te enseña rápido o te deja atrás». Clara lo miró de reojo. «¿Crees que él estaría orgulloso de que yo me quedara?» Rogelio se tomó un momento antes de responder. «Creo que estaría sorprendido, y con papá eso ya era mucho». Regresaron al rancho con las manos cansadas y el olor del pasto fresco pegado a la ropa. Elvira estaba en el establo con Estrella, cepillándola. Cuando vio llegar a Clara, no dijo nada, pero sus ojos tenían un brillo distinto, una mezcla de orgullo y cautela. Después del almuerzo, Elvira llevó a Clara a la bodega. «Si vas a estar aquí, necesitas aprender dónde está cada cosa. Y más importante, cómo cuidarla». Le mostró las herramientas, los repuestos de las cercas, los bultos de alimento para los animales. Cada objeto tenía su lugar y Elvira lo señalaba con una precisión que dejaba claro que para ella el orden era parte de la vida. Mientras recorrían la bodega, Clara notó un baúl grande, cubierto con una manta. «¿Qué hay ahí?». Elvira dudó. «Cosas de tu abuelo». «Y no es momento de abrirlo». Clara asintió, aunque la curiosidad quedó latiendo en su mente. Al caer la tarde, se quedaron las tres, Elvira, Rogelio y Clara, en el porche, viendo cómo el sol se escondía detrás del monte. El viento traía el olor a leña y a tierra tibia. Por un momento parecía que todo estaba en calma, hasta que un relincho fuerte muy cerca los hizo ponerse de pie. No era Estrella. Corrieron hasta el portón y lo encontraron abierto de par en par. Afuera, sobre el camino, había huellas frescas de caballo y, en el polvo, un pañuelo rojo doblado con cuidado. Elvira lo recogió y lo sostuvo un instante antes de guardarlo en el bolsillo. «Mañana empezamos a patrullar también de noche». Clara la miró, sin miedo, pero con una decisión nueva en los ojos. «Entonces me quedo por todas las razones correctas». Y en ese instante, Elvira entendió que la decisión de su sobrina no era solo un impulso, era el primer paso para que el rancho dejara de ser un lugar cargado de ausencias y empezara a ser un lugar de alianzas, aunque la sombra que rondaba todavía no se había ido. La mañana estaba tranquila. Elvira había decidido aprovechar para ordenar la habitación que antes usaba su madre y que ahora estaba medio olvidada. Al abrir un viejo ropero, encontró un cajón trabado. Tiró con fuerza y finalmente cedió, revelando un pequeño manojo de papeles atados con un cordón deshilachado. Eran sobres sin sellar, con su nombre escrito en la caligrafía de Rogelio. Algunos estaban arrugados, otros amarillentos por el tiempo. Elvira los llevó hasta la mesa, dudando si leerlos o no. Finalmente rompió la cuerda y empezó por el más antiguo. «Elvira, sé que no vas a creerme, pero cada vez que paso cerca del rancho me dan ganas de entrar. No lo hago porque sé que no quieres verme. No me perdono lo de papá». Elvira sintió un golpe seco en el pecho. Pasó al siguiente. «No sé si estas palabras algún día te lleguen. Hoy vi a Estrella en el camino. Me miró como si supiera todo lo que no me atrevo a decirte. Si pudiera, volvería atrás y callaría la mitad de las cosas que dije». Mientras leía, la dureza que siempre había puesto como escudo empezó a resquebrajarse. Las cartas eran torpes, llenas de frases cortadas y confesiones a medias, pero todas tenían algo que nunca había escuchado de Rogelio: arrepentimiento. Clara entró en ese momento cargando un balde de agua. «¿Qué es eso?». Elvira levantó la vista, todavía con una carta en la mano. «Cartas que tu tío escribió y nunca me mandó». Clara se sentó junto a ella, curiosa. «¿Y qué dicen?». Elvira dudó un segundo. «Que quiso volver antes, que no lo hizo porque no supo cómo». En el fondo del montón había una más reciente. El papel estaba limpio y la tinta fresca.
La letra era más firme, como si la hubiera escrito con decisión. Elvira, si estás leyendo esto, tal vez ya me habré atrevido a ir. No sé si voy a encontrar tu perdón, pero voy a intentarlo. El rancho no es lo mismo sin ti. Ningún lugar lo es. Elvira dejó la carta sobre la mesa mirando por la ventana hacia el patio donde Rogelio trabajaba reparando un bebedero. Por primera vez en años, lo vio sin el filtro del enojo ni del pasado. «Parece que no todo lo que siento es rabia», dijo en voz baja. Clara sonrió sin decir nada, pero en sus ojos había un brillo de esperanza. En ese momento, un golpeteo suave en la puerta interrumpió la calma. Era Rogelio. «Tía, necesitamos más alambre para la cerca del norte». Elvira lo miró distinto, como si supiera algo que él ignoraba. «En la bodega, en la repisa de arriba. Y gracias por lo que estás haciendo». Rogelio frunció el ceño, sorprendido. «Es mi trabajo, Elvira». «No», replicó ella. «No me refiero solo al trabajo». Él no preguntó más, pero se quedó un segundo de más en la puerta antes de salir. Cuando se fue, Elvira recogió las cartas y las guardó en un cajón de su habitación, no como pruebas, sino como un puente que tal vez un día se animara a cruzar. Por la tarde, mientras el sol caía, vio a Rogelio acercarse con Estrella para darle agua. La yegua bajó la cabeza, tranquila, y él le habló en voz baja como si compartieran un secreto. Elvira sintió algo extraño, una mezcla de nostalgia y alivio. Las cartas habían abierto una ventana que ni ella sabía que necesitaba, y aunque el viento que entraba no era del todo cálido, al menos ya no era el aire sofocante de antes. Pero esa sensación duró poco. Al volver a la cocina, encontró sobre la mesa algo que no estaba antes, una sola hoja doblada en 4. No era de Rogelio, la letra era más fina, casi elegante. Las cartas que no se envían también las lee alguien. Elvira se quedó helada. No había nadie en la casa, pero supo al instante que el mensaje no era una casualidad. Alguien había estado ahí, lo bastante cerca para tocar sus cosas y para saber lo que acababa de encontrar. La campana de la iglesia repicó temprano, su sonido rebotando entre las calles empedradas de San Miguel del Río. Era el día del aniversario luctuoso de don Aurelio, y aunque el pueblo no estaba para grandes eventos, siempre se hacía una misa en su memoria. Elvira llegó al atrio vestida de negro sobrio, el sombrero bien calado. A su lado, Rogelio caminaba en silencio, con la mirada fija al frente. Hacía más de 20 años que no asistían juntos a esa ceremonia, y la presencia de ambos en la misma banca fue suficiente para que las miradas curiosas se encendieran. Al entrar, el murmullo de la gente bajó como una marea. El padre Ignacio los saludó con una inclinación leve antes de iniciar la misa. Los bancos olían a madera encerada y el aire cargado de incienso envolvía todo con un peso solemne. En la primera parte, el padre habló de los hombres que dejan huella, de aquellos que, aunque ya no están, siguen marcando el rumbo de los que se quedan. Cada palabra parecía dirigida a ellos, y Elvira sintió el corazón apretarse. Rogelio permanecía quieto, pero con los puños cerrados sobre las rodillas. Cuando llegó el momento de ofrecer palabras, doña Remedios, la cuidadora del panteón, se levantó. Don Aurelio fue un hombre duro, pero justo. Su palabra era ley y su mano firme, tanto para el trabajo como para corregir. El rancho que dejó es testigo de su empeño. Varias cabezas asintieron. Elvira tragó saliva. No sabía si pararse y hablar, pero antes de que tomara una decisión, Rogelio se levantó. Su voz no era fuerte, pero todos escucharon. Mi padre no era hombre de abrazos ni de halagos, pero lo que dio, lo dio entero. Y si alguna vez lo defraudé, sé que es tarde para pedirle perdón, pero igual lo hago aquí, frente a todos. Un murmullo recorrió la iglesia. Elvira lo miró de reojo. No esperaba que dijera eso en público. Al terminar la misa,
La gente se acercó con apretones de mano y palabras de consuelo. Algunos vecinos, viejos, conocidos, se sorprendieron de ver a los dos hermanos juntos. «Se ve bien que estén así, lado a lado», comentó don Lázaro, dándoles una palmada. Elvira no respondió, pero sintió que por primera vez en años el peso en su pecho era un poco más liviano. Fuera de la iglesia, caminaron juntos hacia la plaza. El aire olía a pan dulce y a café recién hecho. Rogelio rompió el silencio. «Gracias por no irte en medio de la misa». «No vine por ti», contestó Elvira. «Vine por él, pero supongo que era momento de que el pueblo nos viera sin pelear». Antes de que Rogelio pudiera responder, un muchacho se les acercó con un sobre. «Me encargaron que le diera esto, doña Elvira». Ella lo tomó, pero al levantar la vista, el muchacho ya se había ido entre la gente. El sobre no tenía remitente. Lo abrió ahí mismo. Dentro, una hoja con una sola frase. «Hoy él también estuvo en la iglesia». Elvira sintió un escalofrío. Rogelio se inclinó para leer y su rostro se endureció. «¿Quién demonios?» «No aquí», dijo Elvira guardando la nota. Siguieron caminando hacia el rancho en silencio, pero la calma de la misa ya no estaba. Lo que fuera que los vigilaba, ahora había estado lo bastante cerca como para mezclarse entre la gente, escuchar, mirar y dejar un rastro. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Elvira pensó en las palabras del padre Ignacio y en la nota misteriosa. Don Aurelio había sido un hombre que no dejaba cabos sueltos. Y sin embargo, su muerte y lo que había venido después estaban llenos de nudos que ahora se apretaban más. Miró hacia el patio, donde la silueta de Estrella descansaba tranquila. Sabía que la calma no duraría, y que la siguiente jugada, la que viniera de esa sombra persistente, podía ponerlos a todos a prueba. La noche había sido larga, pero el amanecer trajo un cielo despejado. Elvira salió al patio con su taza de café y caminó hasta el mezquite grande, ese que había visto crecer junto a la casa y bajo cuya sombra se habían vivido tantas cosas. Rogelio ya estaba ahí, afilando un cuchillo sobre una piedra plana. No levantó la vista cuando ella se acercó, pero movió un poco el banco para dejarle espacio. «Hace años que no nos sentábamos aquí», dijo Elvira, acomodándose. «La última vez fue el día que enterramos a mamá», respondió él, sin dejar de afilar. «Y ni siquiera hablamos». Elvira tomó un sorbo de café. Supongo que no sabíamos cómo. El viento movió las ramas del mezquite, y el sonido de las hojas fue lo único que interrumpió el silencio durante unos segundos. «A veces pienso que, si hubiéramos hablado en ese momento, todo habría sido distinto», dijo Rogelio. «¿Distinto cómo?», preguntó ella. «No sé, menos amargo. Tal vez no nos habríamos convertido en extraños». Elvira lo miró, estudiando su perfil endurecido por el sol y los años. «Yo también tengo cosas que no te he dicho», confesó. «Por ejemplo, que después de que te fuiste, cada vez que veía a papá enojarse, pensaba que era porque no estabas». Rogelio dejó el cuchillo a un lado. «Y yo pensaba que tú estabas mejor sin mí, que el rancho era más tuyo que mío». «No era así», replicó ella con un tono que mezclaba nostalgia y firmeza. «Solo que yo no sabía pedirte que volvieras». Un gallo cantó a lo lejos. Elvira bajó la mirada, jugando con el borde de su taza. «Aún no puedo perdonarte del todo, Rogelio. Pero tampoco quiero seguir viviendo con esta distancia». Él asintió lentamente. «Yo tampoco». El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, levantando un aroma a tierra húmeda. Elvira recordó algo y sonrió apenas. «¿Te acuerdas cuando de niños trepabas a este mezquite y yo te decía que te ibas a caer?» «Y siempre me caía», rió él por primera vez en días. «Pero tú me ayudabas a levantarme». «Supongo que ahora estamos haciendo lo mismo», dijo ella. «Solo que la caída duró 20 años». Rogelio la miró de frente con una sinceridad que pocas veces mostraba. «No prometo que vaya a ser fácil. Yo tampoco. Pero si seguimos intentando...» Elvira dejó la frase en el aire, como una puerta abierta.
Un crujido detrás de ellos les hizo girar. Entre las ramas, a unos metros, había una cuerda colgando con algo atado, una pequeña bolsita de tela. Rogelio se levantó y la bajó. Dentro había tierra seca y compacta y un papel doblado. Elvira lo abrió y leyó: «Lo que siembren juntos, cuídenlo. No todos quieren verlo crecer». Se miraron sin saber si aquello era una advertencia o una amenaza velada. Elvira guardó la bolsita en el bolsillo de su falda. «Sea lo que sea, no pienso dejar que nos lo arrebaten». Rogelio asintió, y por un momento, bajo la sombra del mezquite, parecieron los mismos hermanos que de niños corrían por el patio. La diferencia era que ahora sabían que alguien más estaba observando, y que ese alguien no se había rendido. El cielo estaba despejado, y el sol de la mañana iluminaba el camino de tierra que llevaba al cementerio. Elvira caminaba despacio, con un ramo de flores silvestres en la mano. A unos pasos detrás, Rogelio conducía a Estrella con la rienda floja. La yegua avanzaba tranquila, como si entendiera a dónde iban. Cuando llegaron a la tumba de don Aurelio, el silencio se volvió más denso. Elvira se agachó, retiró unas hojas secas y colocó las flores sobre la lápida. Se quedó un momento con la mano apoyada en la piedra, sintiendo el frío que la mañana todavía no había calentado. «Han pasado tantas cosas, papá», murmuró. «Y aquí seguimos». Rogelio no dijo nada, pero se paró a su lado. Estrella bajó la cabeza y empezó a pastar a unos metros, moviendo la cola con calma. El sonido de sus dientes arrancando el pasto se mezclaba con el murmullo del viento. Elvira miró a su hermano. «No pensé que volveríamos aquí juntos». «Yo tampoco», admitió él. «Pero supongo que este lugar tenía que vernos así, aunque fuera una vez más». Hubo una pausa larga. Luego Elvira respiró hondo. «Todavía hay cosas que no hemos dicho y heridas que no han cerrado. Pero estamos aquí», respondió Rogelio. «Y eso, para mí, ya es un comienzo». La yegua levantó la cabeza como si escuchara y dio un par de pasos hacia ellos. Elvira le acarició el hocico y sonrió apenas. «Tú también eres parte de esto, Estrella». Se acomodó el sombrero y volvió a mirar la tumba. «La tierra que nos une no es solo esta, es la que hemos trabajado, la que hemos defendido, la que nos recuerda que aquí nacimos y aquí aprendimos a resistir». Rogelio se agachó y pasó la mano por la hierba que crecía junto a la lápida. «Papá siempre decía que un pedazo de tierra bien cuidado puede sostener a una familia entera. Creo que ahora entiendo lo que quería decir». Elvira asintió. «No se trata solo de mantener el rancho, se trata de cuidarnos, los tres». El viento sopló más fuerte, moviendo las flores sobre la tumba. Ella las sostuvo un momento, como para que no se volaran, y luego se levantó. «Seguimos aquí, los tres», dijo con voz firme. Caminaron de regreso juntos, con Estrella avanzando a su lado. El sol ya empezaba a calentar, y el polvo del camino se levantaba con cada paso, como si quisiera acompañarlos de vuelta. Detrás de ellos, en la quietud del cementerio, el ramo quedó sobre la tumba y por un instante parecía que la tierra misma escuchaba y guardaba esas palabras, porque, más allá del pasado y las sombras, había algo que ni el tiempo ni el silencio habían podido quebrar. Seguían ahí, los tres. A veces, la vida no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él, de aceptar que el perdón no siempre llega de golpe, pero que el simple hecho de seguir de pie, juntos, ya es una victoria. La tierra, como la memoria, guarda todo, las huellas, las caídas y también las reconciliaciones. Si esta historia te hizo sentir, reflexionar o recordar a alguien con quien aún tienes un lazo pendiente, cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video para que más personas recuerden que nunca es tarde para volver a construir un «Seguimos aquí». Y si quieres seguir recibiendo historias que te toquen el corazón y te hagan pensar, suscríbete ahora.
Porque aquí, como en San Miguel del Río, siempre habrá un lugar para quienes creen en la fuerza de la memoria, el perdón y la esperanza.